Hola a todos y bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en una saga verdaderamente épica, una historia de supervivencia y transformación. Y, más que nada, vamos a desmentir uno de los mitos más grandes que nos han contado, la supuesta desaparición repentina del Imperio Romano. Pensemos en Roma por un segundo. Era una maquinaria de poder absoluto, ¿verdad? Dominó el mundo conocido durante siglos. Y solemos imaginar que toda esa grandeza, todo ese peso, simplemente se desvaneció en el aire después de un evento catastrófico. Pero la realidad, la realidad es muchísimo más fascinante, más compleja y, francamente, mucho más humana de lo que pensamos. A ver, arranquemos con la gran duda. Ese misterio que siempre nos deja pensando. Cuando nos dicen que el Imperio Romano de Occidente cayó allá por el año 476 después de Cristo, la pregunta es, ¿qué pasó exactamente con las legendarias legiones romanas? O sea, estamos hablando de miles de hombres armados hasta los dientes, que todavía llevaban sus armaduras, sus escudos y que habían jurado lealtad a un águila dorada. ¿Qué hicieron? ¿Simplemente soltaron las espadas y se fueron a sus casas a descansar? ¿Desaparecieron por arte de magia en la niebla de la historia? Así que pasemos a la sección 1, el mito de la caída. ¿Por qué? Alerta de spoiler, esto no fue nada repentino. Bien, vamos a desmenuzar esto un poco, porque la respuesta destruye por completo esa imagen apocalíptica que tenemos del fin de una era. No hubo un colapso de la noche a la mañana, para nada. De hecho, si vemos cómo estaban las cosas en el terreno, el ejército romano en esta etapa final estaba dividido en dos grandes bandos. Por un lado, teníamos a los limitani, que básicamente eran los guardias de las fronteras, y por otro, a los comitatenses, que eran las tropas móviles de élite. Para el siglo V, el imperio ya no conseguía ciudadanos suficientes para reclutar, así que habían externalizado su defensa. Las tropas de élite estaban formadas en su enorme mayoría por tribus bárbaras federadas. Entonces, cuando el imperio de Occidente se quedó sin emperador, estos soldados de élite simplemente siguieron haciendo lo suyo. Sirvieron a sus propios líderes tribales que ahora gobernaban como reyes francos, godos o vándalos. La espada era exactamente la misma, pero la bandera había cambiado por completo. Ahora, para los guardias de las fronteras, los limitanei, la historia fue otra. Fue un proceso mucho más lento y, la verdad, muy silencioso. De repente, la paga dejó de llegar. Gradualmente se quedaron sin dinero y sin una cadena de mando a la cual reportar. Así que hicieron lo único que podían hacer en esa situación, sobrevivir. Se fueron mezclando poco a poco con el paisaje rural. Imagínense las armaduras oxidándose en los graneros, usando los cascos como baldes para sacar agua y fundiendo sus temibles espadas para fabricar arados agrícolas. El imperio no se apagó con una gran explosión, sino con soldados que, sin hacer ruido, se convirtieron en los ancestros campesinos de la Europa medieval. Vamos a la sección 2. El castigo de Jerusalén, o mejor dicho, una muestra de la verdadera implacable fuerza de Roma. Antes de que el imperio en Occidente se apagara así, casi sin hacer ruido en el campo, tenemos que recordar el terror absoluto que podía desatar esta maquinaria cuando estaba en la cima. Veamos cómo se desarrolla esto en uno de los episodios más brutales de la historia antigua, Jerusalén. Después de la muerte de Jesús en el año 33, las tensiones con Roma eran una bomba de tiempo, y en el año 66, la bomba estalló con una gran rebelión. La respuesta de Roma, fue devastadora, por decirlo menos. En el año 70, el general Tito asedió la ciudad y destruyó hasta los cimientos el sagrado templo de Herodes. Y para rematar, en el año 130, el emperador Adriano no solo reconstruyó la ciudad sobre las ruinas, sino que prohibió la entrada a los judíos y le cambió el nombre a Aelia Capitolina. Una demostración cruda de que la fuerza romana podía, literalmente, borrar del mapa la identidad de una nación entera. Llegamos a la sección 3. El nacimiento de Bizancio. El momento donde el Oriente decide que no se va a rendir. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Mientras Occidente colapsaba y se partía en un montón de reinos feudales, la mitad oriental del imperio no solo sobrevivió, sino que prosperó de una manera increíble. El punto crucial aquí es entender cómo lo lograron. El Imperio Romano de Oriente, eso que hoy llamamos el Imperio Bizantino, armó su fórmula de supervivencia basándose en 3 pilares de hierro. Primero, mantuvieron intacta toda esa enorme y eficiente maquinaria de administración y leyes romanas. Segundo, adoptaron la lengua y toda esa inmensa herencia cultural griega, haciendo de sus universidades los centros del conocimiento clásico mundial.
Y tercero, pegaron todo esto con un cemento inquebrantable, la fe cristiana ortodoxa. Ahí, el emperador no era solo un político más, era literalmente visto como el representante de Dios en la tierra. Y claro, para proteger todo este enorme legado, construyeron defensas que parecían de ciencia ficción para la época. El número clave que tienen que recordar aquí es 12. Estamos hablando de 12 metros de puro grosor. Ese era el ancho de la muralla interior de las famosas murallas de Teodosio en Constantinopla. Un sistema triple de fortificación, con un foso profundísimo y torres cada 50 metros. Era básicamente un escudo de piedra inexpugnable que protegió la ridícula riqueza de esta ciudad de invasión tras invasión durante 1000 años enteros. Sección 4. Justiniano y Teodora, la pareja imperial que desafió al mundo. Con Constantinopla blindada, el imperio estaba listo para tocar el cielo con las manos en el siglo VI. Y aquí entran Justiniano y Teodora, una pareja que rompió absolutamente todos los esquemas sociales imaginables. O sea, piénsenlo, Justiniano venía de una familia de campesinos súper humildes de los Balcanes. Y Teodora, bueno, ella venía de un entorno todavía más duro. Era hija de un cuidador de osos del hipódromo y trabajaba como actriz de circo, que en esa época era una profesión despreciada a más no poder por los aristócratas. Pero ¿saben qué? Su inteligencia, su visión política y la forma en que se apoyaban mutuamente los llevaron a la cima del poder absoluto. Gobernaron como verdaderos iguales, codo a codo, reformando las leyes y soñando a lo grande con restaurar la vieja gloria de Roma. Aunque la verdad sea dicha, casi lo pierden todo apenas empezaron. En el año 532, Constantinopla vivió una pesadilla con la revuelta de Nika. Todo explotó en el hipódromo. Resulta que las dos facciones rivales de carreras de carros, los azules y los verdes, que funcionaban casi como pandillas o grupos paramilitares, se unieron. Su odio por los altos impuestos y las políticas del emperador fue más fuerte que su rivalidad. Durante una semana fue un caos total, quemaron media ciudad e incluso coronaron a un nuevo emperador. Justiniano estaba aterrorizado, rodeado de fuego y literalmente tenía las maletas listas para huir en barco y abandonar su imperio para siempre. Y aquí es donde brilla con todo su esplendor la figura de Teodora. En medio de ese pánico brutal, con todo el Consejo Imperial temblando de miedo, Teodora se plantó y dijo: «Yo no me voy». Les dejó clarísimo que perder el poder era mucho peor que la muerte, y soltó una frase que quedó para la historia: «La púrpura es la mejor mortaja». Básicamente, prefiero morir usando la ropa de una emperatriz que vivir corriendo como una fugitiva. Semejante demostración de valentía sacudió a Justiniano, le devolvió el alma al cuerpo y ordenó a sus generales aplastar la rebelión. Terminó en una masacre terrible en el hipódromo, sí, pero esa firmeza les salvó el trono en su peor momento. Con el poder asegurado de nuevo y media ciudad hecha cenizas, Justiniano vio la oportunidad perfecta para dejar su huella en la historia. Contrató a 10.000 trabajadores, sí, 10.000 personas trabajando al mismo tiempo para construir en un tiempo récord de solo 5 años la majestuosa iglesia de Santa Sofía. Para que se den una idea de la magnitud, su cúpula parecía flotar en el aire, iluminada por miles de lámparas y cubierta de pies a cabeza con mosaicos dorados. Fue, por mucho, la maravilla arquitectónica más impresionante de todo el mundo cristiano durante los siguientes 1000 años, un símbolo gigante de que el emperador había vuelto, y más fuerte que nunca. Sección 5. 1000 años de asedio, o cómo Bizancio se convirtió en el escudo de Europa. Pero claro, tanta gloria iba a traer problemas. Durante siglos, el Imperio de Oriente se volvió el gran escudo protector de Europa. Y uno se pregunta, ¿cómo aguantaron tanto tiempo contra persas, árabes, búlgaros y hasta cruzados? Bueno, los bizantinos tenían un verdadero kit de supervivencia. No todo era ir a los golpes, eran unos maestros de la diplomacia. Pagaban fortunas en oro para calmar a los enemigos, o mejor aún, los manipulaban para que se pelearan entre ellos. Y si la diplomacia fallaba, se encerraban tras sus murallas indestructibles y sacaban a pasear su arma secreta naval, el famoso fuego griego. Era una sustancia química aterradora que literalmente ardía sobre el agua, incineraba flotas enemigas enteras en cuestión de minutos, una verdadera locura. Y así llegamos a la sección 6, el último suspiro romano, la caída de Constantinopla. A fin de cuentas, nada dura para siempre. Y la conclusión de esta historia milenaria, en 1453, es digna de la pantalla grande.
Lo que es fascinante aquí es la pura genialidad táctica y la fuerza bruta que trajo a la mesa el joven sultán otomano, Mehmed II. Constantinopla parecía imposible de tomar, pero él simplemente cambió las reglas del juego. Primero, armó una fortaleza enorme para cortarles el suministro por mar. Segundo, trajo artillería pesada que el mundo jamás había visto, cañones de bronce de 9 metros de largo. O sea, necesitaban 60 bueyes solo para mover uno de estos monstruos, diseñados específicamente para hacer polvo esas murallas milenarias. Y tercero, esta es mi parte favorita, para saltarse una cadena gigante que bloqueaba el puerto, el tipo literalmente hizo arrastrar sus buques de guerra por tierra sobre troncos rodantes. Una maniobra impensable que terminó de sellar el destino de la ciudad. Finalmente, el 29 de mayo de 1453, Constantinopla no aguantó más. Los cañones abrieron brechas en las murallas. El último emperador bizantino, Constantino XI, murió peleando hombro a hombro con sus soldados en las calles, y la larguísima era del Imperio Romano se cerró para siempre. Pero ojo con este detalle, presten mucha atención. En esos últimos días caóticos, un montón de eruditos lograron escapar de la ciudad rumbo a Europa Occidental. Y no se fueron con las manos vacías, se llevaron valiosísimos manuscritos de la antigua Grecia y Roma. Ese conocimiento, rescatado literalmente del fuego y la destrucción, fue la chispa que ayudó a encender nada más y nada menos que el Renacimiento en Italia. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta gigante para llevarnos a casa. El aparato político y militar colapsó, eso es un hecho. ¿Pero realmente desapareció Roma? Cuando observamos de cerca nuestros sistemas legales de hoy, la arquitectura de nuestras ciudades, las raíces de las palabras que usamos todos los días y, por supuesto, ese inmenso legado cultural que nos dejó el Renacimiento, nos damos cuenta de que Roma nunca se esfumó. Simplemente mutó, evolucionó y se adaptó. Ahora queda en cada uno de nosotros mirar con otros ojos a nuestro alrededor y descubrir qué fragmentos de este majestuoso imperio siguen latiendo, escondidos a plena vista, en nuestro día a día. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración profunda a través de los siglos.